Familia CJ Radio, bienvenidos a un nuevo episodio de El Mensaje. Es un gusto para nosotros que usted nos esté viendo al otro lado de esta pantalla, pero es un gusto más si usted de pronto no nos sigue y nos empieza a seguir, o si ya nos sigue, ¿por qué no activa la campanita para que estos nuevos mensajes y todo lo que hacemos aquí en CJ pueda llegarle de primero a usted? Lo hacemos, recuerde, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero pensando en ustedes para que todos podamos estar realmente entretenidos, creciendo con un contenido que sea sano, que sea cristiano y que tenga realmente propósito. Así que si de pronto usted no lo ha hecho, síganos y active allí las campanitas. También le invito hoy a que nos siga en redes sociales. Recuerde que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en Spotify, ¿cierto? ¿Y en dónde más estamos? En YouTube, obviamente, pues en YouTube nos están viendo aquí. Síganos porque en cada de uno de estos espacios estamos llevando un contenido ideal para ese espacio, pero también pensando en ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo episodio del Mensaje. Como siempre me acompaña mi esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amor? Bien, amor, gracias a Dios, súper bien. Aquí con otro nuevo episodio, pero no sé, vienen cosas buenas y temporadas buenas con El Mensaje. Qué bueno, yo también lo creo así y gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del Mensaje. A ustedes también, a todos los que nos siguen allí, recuerde que usted puede escribir abajo en los comentarios sus pensamientos acerca de todo lo que vamos a hablar aquí. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me llama mucho la atención y me llena de entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo sé que todas las personas, independientemente de quién sea y donde sea, e incluso de la edad que tenga, todas las personas sueñan con ser exitosos, ¿sí? Yo no conozco a ninguna persona que me haya dicho, no, Eliseo, y la verdad yo quiero pasar mi vida sin éxito ni gloria. No, todos queremos ser exitosos. Y quiero aclarar, cuando hablo de éxito, no estoy hablando de plata. Porque es que mucha gente piensa que el éxito está relacionado siempre con el dinero. No, una vez yo escuché a alguien y eso se me quedó para toda la vida, y es que el éxito es cumplir el propósito para el cual Dios me creó, ¿cierto? Hay gente que no puede ganar plata, pero con lo que está haciendo se sienten satisfechas, se sienten realmente que están cumpliendo un propósito, están dejando algo sembrado en la sociedad y en las personas. Y todas las personas, independientemente del círculo donde se manejen, ya sea por ejemplo en los negocios, en los deportes, en el ministerio o incluso en lo familiar, todos queremos ser exitosos, ¿sí? Pero la pregunta es ¿cómo ser exitoso? ¿Tú alguna vez te has preguntado eso? Sí me lo he preguntado, el de ser exitoso, pero que para mí, Valentina García, he pensado para mí qué es el éxito también. O yo cómo defino para mí el éxito. Como tú decías, hay muchas personas que definen el éxito como algo de dinero, como entre más dinero tengo, soy más exitoso. Pero hay personas que dicen, no, para mí el éxito es algo que genera paz, que yo pueda mejorar con otras personas, que yo sea empático con otras personas. Entonces, eso es como también el hecho de identificar el éxito. Pero me he preguntado, ¿y yo cómo puedo llegar a ser esa persona que es exitosa? Pues de ser exitosa, y es como disciplina. Pues la disciplina, yo creo que, o sea, yo les digo a ustedes, es la disciplina, pero aunque me cuesta mucho ser disciplinada en muchas áreas. Sí. No he sido supremamente 1A en disciplina, no, pero de algún modo sé que esa disciplina me genera ese llegar al éxito, ya sea cualquier término del éxito que usted tenga. Está bien, la disciplina es una de las cosas que yo creo que funcionan mucho. Y hoy vamos a hablar de unas que hacen parte del éxito. A mí me encanta la Biblia justamente por esto, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, tiene la respuesta para todo. O sea, para las preguntas más profundas del ser humano están allí plasmadas en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama principios, ¿sí?
principios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios. A mí me encanta que Dios es muchas cosas y dentro de esas cosas Dios es un Dios de principios. ¿Y por qué es importante y cómo quiero demostrárselos? Dios es el creador de todas las cosas. Yo soy muy creyente de que fue Dios el que creó cada parte de este universo, por medio de cual, para serle honestos, no lo sabremos sino hasta que estemos con Él, pero Él pudo utilizar muchas formas para elaborar toda esta creación. Incluso la palabra de Dios dice en Hebreos 3:4, dice, toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es el arquitecto del universo. Es decir, Él se tomó el tiempo de imaginar y de construir cada cosa que existe, empezando por nuestro planeta o también incluyendo allí nuestro planeta. Pero una de las maneras en las que nosotros realmente vamos a llegar a ser exitosos es cuando conocemos a Dios, pero también cuando conocemos cómo Dios trabaja en el mundo, cómo Dios trabaja en el ser humano, cómo Dios trabaja en el universo. Y Él trabaja por medio de principios, ¿sí? Él estableció que todo tuviera principios. ¿Qué son los principios? De pronto, si usted se lo está preguntando. Los principios, yo lo tengo aquí escrito, dice, son reglas de operación para una cosa, proveniente del creador de esa cosa, que aseguran la preservación, la protección y la productividad de esa cosa. Pero amor, yo creo que todos tenemos principios, o sea, yo creo que todo en la vida se rige por principios. El asunto está en que nosotros no somos conscientes de esos principios. Es diferente, sí. No somos conscientes de esos principios. Pero cada proceso que nosotros tenemos en la vida, ya sea cocinar, ya sea planchar, supongo, ya sea barrer, pues son principios. ¿Cuál es mi principio? Pues saber que tengo que tener el recogedor, la escoba para poder realizar el trabajo o lo que se va a requerir. Justamente, son reglas de operación, ¿sí? Entonces Dios estableció reglas de operación para todo lo que hay, ¿cierto? Hay cosas que por más que usted quiera, usted no puede cambiarlas porque es que ese es el principio que Dios estableció. Un ejemplo, Dios estableció el principio de que si una semilla cae en tierra y el agua la riega, esa semilla va a crecer. Dios no tiene que estar ahí, no. Él estableció un principio a través del cual todo esto va a funcionar, ¿cierto? Entonces, si nosotros realmente logramos conectar o conocer los principios que Dios estableció y aplicarlo a nuestra vida, ahí es donde realmente vamos a encontrar, yo lo ponía así como las llaves a muchas cosas que Dios tiene para nosotros, incluido el éxito, ¿cierto? Total, sí. ¿Por qué son importantes los principios? Porque primero, en el ámbito cristiano y obviamente en el ser humano, muchas respuestas a las oraciones vienen en principios. Total. Y yo creo que muchas veces estamos esperando que Dios haga como magia, ¿cierto? Muchas veces vemos a Dios como un mago y estamos esperando que Él haga magia, pero realmente Dios, la respuesta a muchas oraciones dice, simplemente conoce mis principios y aplícalo. Yo ponía un ejemplo porque di este mensaje en la iglesia y es que mucha gente, Señor, porque estoy mal de mi salud. Y entonces culpamos a Dios porque estoy mal del corazón o estoy mal del hígado o algo así, o de los riñones, pero Dios está diciendo, pero es que no has aplicado bien el principio de cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Dios dice en su palabra, cuiden su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, y muchos de nosotros comemos mal, no hacemos ejercicio. Exactamente, es como especificar muy bien ese cuidado. La gente tiene muy errado ese de cuidado, y es que muchas personas no hacen cierta cosa en su cuerpo porque es cuidarse. No, hay ciertas cosas que no generan daño, pues directo a tu cuerpo, pero sí los pautas que tú estás diciendo ahorita sí son lo que causa daño. Hay algo que me gusta mucho en la palabra de Dios, porque siempre hay algo que en un versículo
habla Dios acerca de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Y a veces yo lo veo muy relacionado con ese tema. Obviamente somos el templo y hay que cuidar nuestra alimentación, porque por ende, pues si tú te alimentas de puro chicharrón o de pura grasa, por la experiencia que yo tuve una vez con el tema de la grasa, yo digo, obviamente ya tu cuerpo no va a estar listo para aceptar ese tipo de cosas, porque ya se va a enfermar, o sea, va a ser ya algo excesivo. Y todo en exceso es malo. No puede ser tampoco, bueno, así sea bueno lo que estás haciendo, pero en exceso eso bueno también es malo. Sí, y justamente el error viene cuando no aplicamos bien esos principios. Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, Eliseo, ¿yo cómo puedo tener un mejor matrimonio? Yo siempre le digo, vaya a la palabra de Dios, ahí están los principios, que tenemos que respetar al marido, que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso son principios. Y por eso te decía, es muy importante conocerlos porque primero, ahí está la respuesta a muchas de nuestras oraciones. Segundo, es el camino por el cual Dios desata muchas promesas, ¿sí? Un ejemplo, está el principio de la siembra y la cosecha. Y mucha gente lo ve plasmado en nuestro mundo exterior, ¿cierto? Que cuando uno siembra algo, como lo decía ahorita, pues tiene que recoger algo. No es que uno no siembra algo y dice, si será, uno no siembra, un ejemplo, si será que yo siembro maíz, ¿será que me va a salir maíz o me va a salir una naranja? ¿Sí? No, el principio que Dios estableció dice que va a germinar maíz. Pero no lo aplicamos muchas veces a nuestro campo emocional. Total. O a nuestro campo espiritual. Entonces mucha gente se queja diciendo, ¿por qué mis hijos no me respetan o no me quieren? Y no saben que usted sembró en ellos inseguridad, sembró en ellos odio, sembró en ellos falta de perdón. Y lo que produce o lo que recoges realmente va a hacer que tus hijos no te respeten o no tengas una buena relación con tus hijos. Hay muchos principios. La verdad hay demasiados principios y yo lo invito a que usted sea un estudiante de la palabra de Dios. Pero ya quiero hablar tres que he visto mucho en las personas de Dios de éxito, ¿sí? Y que sé que nos van a ayudar a todos los que nos están viendo e incluso a nosotros, por eso lo estamos diciendo. Primero, es que es el principio de la proclamación. ¿Y qué quiere decir este principio? Primero, o lo que quiere decir realmente básicamente es el que tenga tu oído tendrá tu futuro. El que tenga tu oído tendrá tu futuro. Y esto quiere decir que hay voces que nosotros necesitamos apagar en nuestra vida. Total. Y hay otras voces que nosotros necesitamos empezar a escuchar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo he visto mucho en las personas de éxito, tanto cristianas, pero también como en las no cristianas. Es que son selectivos ante qué personas deciden realmente escuchar. Uno no puede escuchar a todo mundo. No, y que de algún modo tampoco, o sea, es que lo veíamos, por ejemplo, en el hablando de todo el tema de que Dios siempre tuvo sus 12 personas a las cuales confiar, a las cuales estar con ellos, a la cual comer con ellos. Entonces, ¿por qué hoy creemos que todo el mundo hace parte de nuestro núcleo cuando no todo el mundo va a ser parte de nuestro núcleo? Pero justamente aclaro algo allí, porque es que realmente el éxito de este principio de la proclamación es que uno tiene que, una de las decisiones más importantes en la vida que nosotros tenemos que hacer es escoger a quién escuchar. ¿Sí? Y esto es una tarea importante y justamente para esto necesitamos al Espíritu Santo. Es porque Él nos ayude a discernir y a separar buenas personas de malos consejos. Porque no todas las personas que son buenas, o porque una persona sea buena, significa que da buenos consejos. No, y que también Dios nos guarde de nosotros ser las personas que damos malos consejos. Porque hay algo que yo decía, y es que muchas veces nosotros hablamos para los demás,
pero a veces no nos damos cuenta que y si somos nosotros los que estamos dañando, y si somos nosotros los que estamos haciéndole mal a otra persona, ¿cómo tú vas a reaccionar a eso? Lo que pasa es que, como dice la misma palabra de Dios, es fácil verle el tronco del ojo al hermano, pero no el verlo de uno. Y ahí es donde está el meollo, porque de algún modo el ser humano nunca está preparado para aceptar las verdades. Así es. O sea, la persona, entre más falsa sea y te diga a ti, sí, no me importa, cuando en realidad sí le importa, entonces esa es la buena persona. Y en realidad no es así. Muchas veces muchas veces no, yo creo que es necesario ser honesto, porque Jesús nunca fue deshonesto con... tuvo que saber cómo decirlo, sí, claro, pero nunca fue deshonesto y nunca dijo mentiras. Y yo creo que hay temporadas en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta y saber en qué temporada estamos. Exacto. Porque hay temporadas en nuestras vidas donde tenemos que empezar a escuchar a ciertas personas, pero hay otras temporadas donde tenemos que decidir apagar las voces de unas personas en nuestra vida. Y esto de pronto nos lo muestra en Job. Job fue una persona que la gente conoce mucho la historia, que pasó de una temporada de mucha abundancia, de todo está bien, a ser probado en su vida y perdió a su familia, sus negocios quedaron en bancarrota, fue hasta probado pues en su salud. Y la Biblia dice que Job estaba en un momento de profunda depresión y estaba mal, a tal punto que maldijo el día en que nació, ¿cierto? O sea, si tú te pones a leer Job, te lo recomiendo, realmente estaba mal. Y la Biblia dice que 3 amigos de Job vinieron a verlo, ¿sí? Y fueron 3 amigos que vinieron desde lejos, tomaron el tiempo y eran buenas personas, eran amigos de verdad, que estuvieron allí. La Biblia dice que llegaron y cuando vieron a Job casi ni lo reconocen, pero se dieron cuenta de la situación tan horrible en la que estaba, que lo único que hicieron fue sentarse al lado de Job por 7 días sin decir nada. O sea, diciendo, estamos aquí, ¿sí? Cuenta con nosotros. Eran buenas personas, pero la Biblia dice que solamente uno de sus amigos, que yo tengo aquí el nombre, que fue Elifaz, decidió hablar y decirle a Job, porque Job dijo como que, mejor dicho, lo vio mal, lo vio como que renegando tanto contra Dios, y este amigo le dijo, si yo estuviera en tu lugar, Job 5:8, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiadas maravillas, y Él realiza milagros incontables. Amén. Entonces mira esa voz, porque yo en estos días decía, sí, todos vemos el resultado de Job. Job resistió la prueba y al final Dios le dio mucho más de lo que había de pronto perdido. Pero no nos damos cuenta que fue porque él decidió escuchar una voz correcta. Hubo un amigo que en su momento, en su temporada, le habló lo que tenía que hablar, y él escuchó a esa voz por encima de incluso la voz de su esposa, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira que son 2 personas cercanas, pero uno, si quiere realmente lograr el éxito en su vida, llámese como se llame, tiene que ser selectivo en las voces que uno escucha, ¿sí? Hay otra historia que está en Números 13, que es la historia de Israel. Todos la conocemos. Mandaron 2 espías, ¿sí? Y llegaron los 12 y solamente 2 dieron un buen reporte, dieron una buena noticia, vamos a vencerlos, ¿sí? Sí hay gente, porque escuchar una voz, como tú lo decías, muchas veces no es una voz de hipocresía, como que hay positivismo y tranquilo y todo va a estar bien. No, te dice las cosas reales, que estos 2 muchachos dijeron, sí, hay gigantes. Es que yo creo que ahí va mucho, ahí va el hecho de que nosotros como cristianos tengamos en cuenta ese principio de ser honestos con las personas cuando no están haciendo lo correcto, pero también ser alentadores, no quedarse en lo malo, sino alentar a eso. Puede ser las 2 cosas, como estos 2 muchachos. Sí, hay gigantes, sí, hay murallas fortificadas, pero
los venceremos, los vamos a pelear porque Dios está con nosotros. Amén. Los otros dijeron, hay gigantes, también le dijeron la verdad, hay murallas, mejor no peleemos. Y lo que literalmente hizo el pueblo de Israel fue decidir no pelear una batalla que ya tenían ganada. Total, ¿sí? Sí. Y toda una generación tuvo que pagar las consecuencias de eso. Entonces, tenemos que saber y aplicar este principio de la proclamación. Tienes que ser selectivo en las personas y en las voces que tú y yo decidimos escuchar. El segundo principio es el principio de la asociación. ¿Y qué significa esto? Es que tu bienestar y mi bienestar no solamente depende de quiénes somos o lo que tenemos, sino que es igualmente impactado con quién nos rodeamos. Total. Y aquí viene algo que muchas mamás, y es muy conocido en nuestra cultura, dime con quién andas y qué. Te diré quién eres. Y te diré quién eres, ¿sí? Pero hay una verdad, y es que no podemos ser la mejor versión de nosotros solos. Esa es la verdad. Nosotros no podemos ser la mejor versión de nosotros Y Dios solos. no nos creó para estar solos, porque si Dios nos hubiera creado para estar solos, pues simplemente hubiera creado solo a una persona y ya no hubiera creado más personas. ¿Sí? Y eso es lo que se nos olvida a veces el mundo trata de alejarse, o sea, muchas personas se tratan de alejar de las personas como si eso fuera lo correcto, y Dios le dice, no, o sea, es que yo no te mandé a eso, yo te mandé a tener comunión con todo el mundo. E incluso, pero ahí es donde va también tu identidad. Claro. Ahí es donde el principio base de eso es, puedes andar dentro de la miel y obviamente puede que se le pegue algo, pero si tú tienes un principio que ya está marcado en ti, por más de que se te pegue, digamos, no estoy hablando necesariamente de cosas malas, pueden pegarse cosas buenas también, pero que de algún modo esa identidad hace que tú conviertas a esas otras personas, que tú atraigas a esas otras personas o sea, conforme a lo que tú eres, claro, y no lo que ellos son. Mire lo que este principio fue o está plasmado en Adán y Eva, ¿sí? Dios creó a Adán, ¿sí? Y Adán era creado a imagen y semejanza, por así decirlo, ¿sí? Era perfecto, ¿sí? Pero aún así, Dios lo miró y dijo, no es bueno que este man esté solo. Total. ¿sí? Le va a hacer una ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos fuerzas, lo que hacemos es multiplicamos, ni siquiera sumamos, multiplicamos. Pero el principio de la asociación tiene que ver en con quién decides juntarte. Uno tiene que también ser muy selectivo con qué personas uno se rodea. Mire lo que dice Proverbios 13:20, dice, camina con sabios y te harás más sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Mire lo que no dice. No dice que los necios se meterán en dificultades. Dice solamente que si te juntas con los necios, te meterás en dificultades. Otras versiones dicen, te echarás a perder o arruinarás tu vida. ¿Sí? ¿Y cuántas personas nosotros no conocemos que se han rodeado de las personas equivocadas y han destruido su vida? Se han metido en las drogas, han cogido malas mañas, ¿sí? Han matado sus sueños, ¿sí? Pero ahí es donde también uno debe ser, a ver, el cristiano a veces piensa de que se tiene que alejar en todo momento de las personas que de pronto viven una vida desordenada. Porque dice, no, te vas a contaminar, y puede que sí, pero ahí es donde uno empieza a mirar cómo está plantada tu fe, cómo estás plantado tú. Y yo lo experimentaba, y lo he experimentado pues en esta temporada que yo estoy estudiando, y yo nunca he dicho o nunca me he puesto a hablar pues de mis creencias, de mis cosas, no, simplemente he hecho comentarios de mis principios, nunca digo es que yo soy, es que no, sino que yo he dicho, desde mis principios hay cosas que no comparto y no me parecen correctas, ya punto. Y lo otro es que de algún modo yo me junto con esas personas, pero lo que trato de hacer con esas personas es que ellos vean que hay un amor, pero que hay una diferencia en mí, que hay algo que lo hace diferente. Ella no comparte esas conversaciones porque no le gusta, punto, no me gusta. Y eso es lo que marca que yo sea diferente también a ellos, aun cuando ellos
pues están alrededor mío. Y hay algo que me gusta mucho, que yo no sé si lo vas a nombrar ahora, pero es el hecho de que Jesús, cuando se juntaba con todas esas personas, que de algún modo los fariseos decían que no era correcto el que él se juntara con esas personas, en medio de todo era un hombre que siempre al final del día, después de haberse juntado, siempre iba a su momento santo, o sea, o iba a la oración y limpiaba de algún modo de todos esos pecados que de algún modo estaba rodeado, de todo eso que humanamente estaba rodeado, pero como ser humano sabía que necesitaba llegar al Padre y estar todo el tiempo limpiándose, y que me acordé del ejemplo que yo te decía cuando hablamos, y es que así como cuando uno va a la piscina, se mete en agua sucia, está todo el rato en agua sucia, pero que sabe que cuando sale necesita llegar a su casa y ducharse con agua limpia y lavarse el cabello y lavarse todo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener un descanso y de algún modo poder descansar en algo limpio. Claro, claro. Y justamente tú tocabas algo muy importante, y es que el principio de asociación se trata de las personas con las que tú decides compartir vida. O sea, esas personas que realmente decides van a estar en mi círculo más íntimo, ¿sí? Y Josué una vez lo decía, era que uno es el promedio de las 5 personas con las que uno se rodea. Creo que era así, ¿sí? Entonces, lo decías algo porque quiero aclarar. El principio de asociación no es cancelar a las personas. Exactamente. ¿Sí? No te estamos diciendo, mejor dicho, ya deje de hablar y todo eso, porque muchas personas confunden esto con cancelar personas y quemar puentes, ¿sí? Quemar puentes de relaciones con otras personas. El ejemplo es Jesús. Jesús, la Biblia dice que era amigo de pecadores, ¿sí? De cobradores, andaba con prostitutas, estaba mezclado con todo tipo de personas, pero al final del día volvía ¿a qué? A sus dos. Volvía a su núcleo, volvía a sus amigos con los cuales decidió asociarse. ¿Sabes qué recordé ahorita? Que por ejemplo en el GPA hablábamos acerca del tema de cuando Pablo estaba preso en Roma, y él le envió una carta a los filipenses, y él habla acerca en Filipenses 1:19, que él habla sobre la oración. Y hoy yo le hablaba en el Hablando de Todo, hablaba acerca de que el tema de que muchas personas siempre critican a los demás que están haciendo las cosas mal, siempre juzgamos al otro, cuestionamos por sus comportamientos, pero nunca nos hemos arrodillado, así como cuando nosotros nos arrodillamos para orar por nuestras cosas, nunca nos hemos sentado o nos hemos puesto a la tarea de orar por esas personas también. Y yo creo que Jesús fue el mejor ejemplo en ese aspecto, porque Jesús no solo oraba por él, sino que oraba por las personas con que él estaba. Así es. Justamente la asociación nos lleva a eso, que yo no solamente me asocio pensando en mí, sino somos un apoyo. Yo creo que el matrimonio es una muy buena muestra de eso, ¿sí? Que los dos decidimos crecer a la misma estatura. Amén. Pero hay que ser selectivo. Yo creo que, y soy insistente en esto, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de saber de qué personas necesitamos rodearnos. No, y como tú decías en la prédica, hay personas que son buenas, no necesariamente tienen que ser malas. Sí, no necesariamente. Y son buenas, pero de algún modo nunca nos van a dar un consejo saludable, o que nos van a hacer crecer. Porque nuevas temporadas muchas veces requieren nuevas personas, requieren nuevas relaciones. ¿Y por qué digo esto? Hay personas que aunque no son malas, por así decirlo, son personas que solamente fueron, no digo útiles porque eso suena malo, fueron necesarias para una temporada pasada. Un ejemplo, hay personas que solamente quieren la versión vieja de ti. Hay personas que solamente le interesan la versión que cuando estabas en la universidad o cuando estabas cuando bebías y todo eso. Y hay personas que solamente cuando se juntan contigo quieren resucitar esa versión vieja de ti.
¿Y te acuerdas cómo tomábamos? Yo lo llamo así, la versión tonta de uno, ¿sí? Cuando andabas con tal persona y tan persona, y yo me ponía a pensar, si lo único que tenemos en común son las cosas tontas que hicimos en el pasado, eso para mí es un indicativo de que tú fuiste bueno para mi pasado, pero no eres necesario para mi futuro. No, eso también aplica para otras personas, pero también aplica para uno. Uno también puede llegar en temporadas a otras personas. Puede que hoy estemos en una temporada en que seamos necesarios para ciertas personas. Pero en otros casos no es necesario para otras personas. Sí, y ahí es donde necesitamos como la ayuda del Espíritu Santo, porque lo que Él nos va a dar va a ser la sabiduría para posicionar a las personas en nuestra vida. ¿Y de qué estoy hablando con esto? Es que muchas veces es que aunque estás en mi vida, no estás en la misma posición que antes estabas. Por eso te digo, no es cancelar personas. Aunque estás en mi vida, sí, puede ser mi familiar, mi amigo y te quiero y eso, pero no debes de estar en la posición de relevancia que de pronto necesita mi vida, porque lamentablemente hay personas que en vez de empujar, jalan. Hay personas que en vez de ser motores, son anclas en nuestra vida, ¿sí? Y no tienen que ser malas, simplemente que no todos crecemos a la misma velocidad. No todos estamos en los mismos procesos, y las personas exitosas, incluyendo a Jesús, supieron ser selectivas con las personas. Total. Lucas 18 nos muestra una historia, y quiero ser breve con esto. Una historia muy, muy bonita, si tú la quieres leer en Lucas 5:18, qué pena. Habla de 4 amigos que llevaron un amigo paralítico, ¿cierto? Jesús estaba la multitud allí. Y estos amigos llevaban no sé qué sería, en un lecho, llevaban a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara, pero cuando vieron la multitud, decidieron que no podían pasar. Entonces treparon el techo, la Biblia dice que quitaron las tejas y que bajaron al muchacho hasta donde Jesús, ¿sí? Y toda la multitud quedó así. Pero mire lo que dice el versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Mire que no fue la fe del muchacho. Yo digo, el muchacho debe estar todo asustado porque lo estaban bajando y él, imagínese, paralítico, ¿sí? Pero al Jesús ver la fe de sus amigos, de los con cual él se rodeaba, decidió perdonarle los pecados. Amén. Y después darle la sanidad. Entonces hay amigos, hay personas que te acercan a Jesús, y hay otros que realmente te alejan. Por eso hay que ser selectivos con las personas que nosotros decidimos rodearnos. Y el último principio es el principio de la posición. ¿Y qué significa esto? Que tu bienestar y mi bienestar no solamente es impactado por quienes nos rodeamos, sino por el lugar en donde estamos. Nuestro ambiente importa. Y a ti te encanta mucho hablar de eso, sí, porque es que la verdad, el éxito para muchas personas también es impactado por el ambiente en donde ellos se mueven, el ambiente que ellos deciden crear. Claro, yo siempre he hablado mucho del entorno, y para mí es, pues desde mi profesión, yo digo que para mí es importante un entorno. Para mí es importante yo tener mis cosas en el lugar donde yo las quiero, mis pinturas donde yo las quiero, el lugar donde yo pueda sentirme creativa, que pueda observar algo y yo diga, de esto puedo sacar una creatividad, de esto puedo hacer eso. Sí, es un lugar donde yo pueda ser creativa. Para mí es importante el entorno, y yo creo que muchas de las personas se nos olvida ese entorno. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, que tú eres perfecto, pero sí somos conscientes de que muchas cosas de nuestra vida tienen que ser guardadas y cuidadas, porque si no tenemos bueno ese entorno, creemos que de algún modo nos vamos a ver afectados por eso. Y yo lo veo mucho también,
que hay personas que, un ejemplo, yo lo veo mucho con las redes sociales, y yo en estos días quería subir algo, pero decía una palabra, o sea, la página es europea, y obviamente hay términos que para ellos son normales y no son groseros, pero que si lo vamos a hablar desde nuestro español, pues obviamente sí van a ser un poco obscenas. Entonces, más por el liderazgo que yo tengo y más por pues por la posición en que Dios me puso, yo puse el post y yo después dije, no me gusta lo que... Después lo leí bien y como que lo contextualicé bien, yo dije, no, pero si me lo pongo a este punto, pues no voy a estar dando buen testimonio. La gente no lo va a tomar desde mi perspectiva como creativa, sino como algo que se escribió mal. Entonces yo pues lo quité porque yo dije, no, pues no es saludable hacerlo. Entonces yo creo que también es muy importante saber que hay cosas que van a alimentar a otros, pero tenemos que tener en cuenta en que nosotros le estamos generando un entorno también a esa persona por medio de lo que publicamos. Mira que ese principio es aplicado en la creación. La Biblia dice que cuando Dios creó la tierra, al hombre no lo creó sino hasta el sexto día. Y yo decía como que pues hubiera sido más chévere crear las cosas con alguna compañía, ¿cierto? Por así decirlo, pensaba yo, ¿sí? Pero ¿por qué ocurrió eso? Es porque Dios conoce este principio del entorno, de la posición, de donde estamos. Y Él sabía que el ser humano no puede sacar su máximo potencial y fructificar si no está en el ambiente correcto. Entonces por eso Él primero creó el pasto, la vegetación y los animales para que el ser humano pudiera alimentarse y pudiera habitar. Él no creó primero los peces y después creó el agua. Él primero creó el agua y después creó los peces. Él primero no creó las aves y después creó el aire. Primero creó el aire y después creó las aves. Porque o sea, siempre fue una secuencia de cada cosa. Él entendía el principio de que el ambiente va a resultar beneficioso para la creación, ¿sí? Y ahí es donde yo me preguntaba, entonces, ¿cuál es nuestro ambiente como seres humanos? Porque si el ambiente del pez es el agua y del pájaro es el aire, ¿cuál es el ambiente del ser humano? Y Dios me hablaba y me decía, el ambiente del ser humano es Edén, ¿sí? Y no estoy hablando de un lugar físico, no estoy diciendo que tengamos que buscar un jardín. La Biblia dice que, o nos muestra que Edén significa la presencia de Dios. Y allí es donde aparece Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, para nosotros ingresar a la presencia de Dios, la Biblia dice que habitaba en un sitio llamado el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y ni siquiera uno podía entrar, tenía que entrar un sacerdote. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió por nosotros, ese velo que separaba el lugar santísimo de nosotros fue rasgado de arriba hacia abajo. Como y tenemos un privilegio, o sea, hay algo más bonito y es que tenemos un privilegio de entrar en la presencia de Dios sin protocolos exhaustivos que al final mucha gente cuestionaba también, porque, o sea, era como que es mi Dios igual al tuyo y porque tú puedes y yo no puedo. Entonces también iba como un choque en ese tiempo. Yo supongo que era necesario en ese tiempo, por no sé por qué, Dios no lo ha dicho, pero supongo que en ese tiempo era necesario de esa manera, para que a causa de ese sacrificio que hizo Dios en la cruz, hubiera un antes y un después en todo ese proceso. Y mira, lo que causó Jesús es que nosotros como seres creativos también pudiéramos crear Edén donde quiera que nosotros estemos. Es decir, nosotros podemos crear Edén en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro carro. Nosotros podemos provocar que la presencia de Dios esté o descienda en el lugar donde nosotros estamos. Y hay algo muy bonito, es que yo hablo para que no se me olvide. Y escuché esta semana un podcast que me encantó muchísimo. Es una persona que es artista y creativo también, y me gusta mucho lo que dice él porque yo no lo había visto de esa manera. Y en medio yo lo hablo desde mi profesión porque para mí yo quiero que la gente no limite a Dios en sus cosas de su cotidianidad.
Nosotros a veces limitamos a Dios en nuestra cotidianidad y Dios está en todo tiempo, debe de estar en todo tiempo como hijos de Dios, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, etc. Y él hablaba algo y él decía que cuando nosotros somos más creativos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Porque lo que lo estaban entrevistando y él le decía, bueno, ¿y tú cómo eres creativo? ¿Cómo manejas el ego? Porque obviamente el ser humano tiene su ego. Pero hoy también escuchaba algo acerca del ego y me pareció muy bonito. Y me dijo, es que el ego no es malo. El ego es malo cuando no está en la presencia de Dios. Entonces me pareció muy interesante porque yo digo, bueno, en algún momento uno tiene un ego y puede que no sea malo el ego porque hace parte de nuestras emociones. Pero es cuando no está en la presencia de Dios, pues todo lo que está fuera de la presencia de Dios, o sea, resumámoslo así, todo lo que está fuera de la presencia de Dios, pues es algo que no va a trascender, no va a crecer, porque no va a dar fruto. Así es. Exactamente, entonces es muy bonito porque yo decía, yo a veces hago cosas, pero nunca le pido al Espíritu Santo, Señor, guíame en este proceso creativo, guíame en este podcast creativo, guíame en una canción, guíame en cualquier cosa. Obviamente uno puede ser creativo oyendo la palabra, estudiando en muchas áreas, pero yo creo que el mejor creativo que podemos tener en la historia y por los siglos de los siglos ha sido Dios. Sí, así es. Y justamente ahí tú decías algo muy bonito, es que el ambiente nos hace florecer, ¿sí? Y por eso tú y yo, como seres humanos, fuimos creados para habitar en la presencia de Dios. Ese es nuestro ambiente, esa es nuestra posición. Y cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, es como nos sentimos como un pez fuera del agua, chapaleando y muriendo lentamente. Y por medio de la adoración, nosotros hoy tenemos entrada a la presencia de Dios. Y cuando entramos allí, realmente vamos a florecer. Por eso, trayéndole ya un plano un poquito más cotidiano, tú y yo deberíamos de tener mucho cuidado qué cosas, qué personas y qué lugares traemos a nuestra vida que nos saquen de nuestra hábitat natural, que es la presencia de Dios. La verdad, hay personas que nos sacan de la presencia de Dios. La verdad, hay lugares que nosotros frecuentamos que nos sacan a nosotros de la presencia de Dios. O la verdad, hay situaciones que la verdad nos sacan. Y eso, uno también tiene que ser selectivo con qué cosas está trayendo a su vida, que realmente, como el pececito, nos saquen y nos pongan a respirar maluco, ¿sí? Y por el contrario, si tú en este momento lo has entendido, desde este momento tú puedes tener acceso a Dios. Eso es lo bonito de Dios. Nosotros no tenemos que hacer cosas para entrar a la presencia de Dios como se hacía antes. Él dice que simplemente con un corazón humilde y que esté sediento a su presencia, Él siempre va a estar allí. Entonces, puedes desde ahorita crear un Edén donde quiera que tú estés. Y así realmente, amor, y los que estén allá, vamos a ser realmente personas exitosas. Solamente te queríamos compartir estos 3 principios, hay muchos más, pero si tú los aplicas, créeme que no serás la misma persona en un tiempo muy corto. Así que aplícalos. Yo creo que tú debes de compartirle este podcast a un amigo, así que copia el link, mándaselo, pone en tus redes sociales y realmente busquemos que todas las personas sepan que primero tenemos que ser selectivos en a quién decidimos escuchar, con quién nos rodeamos y en nuestra posición donde estamos. Un abrazo para todos. Amor, despídete. Bueno, chao, un abrazo a todos. Esperamos que nos escuchen, esperamos que nos vean también, obviamente. Esperamos que en esta temporada que solo estamos mi esposo y yo, pero que obviamente vendrán más temporadas en las cuales vendrán más sorpresas. No solamente tengamos en cuenta de que hay algo, tengamos en cuenta de que esto nos ayuda también. Desde otras perspectivas, ver la palabra de Dios es también saludable. No simplemente a veces quedarnos con algo que una persona nos dice, sino también poder escuchar a otras y alimentarnos de otra y de otras perspectivas, pero que también desde nuestro ser humano
podamos aportarles a ustedes. Bueno, y estamos muy contentos de estar hoy aquí también. Así es, copia en los comentarios si tú conoces más principios o cuál principio de estos te quedó más en la cabeza. Y un abrazo para todos. Recuerde que el mensaje es el mensajero. Un abrazo, chao.